Las campanas de la iglesia repicaron entre una multitud reunida frente al imponente edificio, con la mirada fija en su balcón, expectantes ante un acontecimiento trascendental. Apenas unos instantes después, un hombre con traje formal emergió, acompañado por una dama rubia con un elegante vestido, y los murmullos se alzaron entre los asistentes, anunciando su llegada. La dama fue rápidamente reconocida, la renombrada Santa Genoveva, quien, según se cuenta, había venido en persona para purificar el veneno de las bestias demoníacas. El hombre que la acompañaba era el duque Sane Blancard, conocido como la espada del imperio. Los presentes se maravillaron ante su extraordinaria belleza. Algunas jóvenes creían que su atractivo era un don divino y que su rostro irradiaba una luz especial. Todos coincidieron en que la santa era la única digna del título del duque, afirmando que formaban una pareja perfecta. Una chica con una capucha marrón escuchaba a escondidas la conversación de la gente mientras llamaban al duque y a la santa del siglo y su guardiana, haciendo circular rumores sobre su inminente matrimonio, un destino inevitable. Alguien preguntó si el duque había tenido una prometida anterior, y otro respondió que había muerto en un accidente hacía 5 años, concluyendo, a pesar de la naturaleza desagradable de hablar de los muertos, que era por el bien del imperio. Una emoción visible apareció en la chica encapuchada al escuchar esta conversación. Con una mirada teñida de tristeza, susurró para sí misma que se sentía feliz porque él parecía estar bien. En su memoria, Sane Blancard era su prometido hacía 5 años. Recuerda que no tuvo más remedio que dejarlo por una razón que nunca podría decirle. En ese momento, creyó que él la olvidaría rápidamente, especialmente porque su compromiso no era más que un acuerdo formal. Creía que después de su partida, su antiguo prometido y el santo, como héroes de este mundo, alcanzarían su final feliz, mientras que ella era simplemente la villana que los atormentaba. Mientras estaba perdida en sus pensamientos, las voces de la gente resonaron de nuevo, alabando al santo como una duquesa perfectamente adecuada y deseando a la pareja felicidad eterna. Con resignación, decidió que esto era suficiente y resolvió encontrar su propia manera de sobrevivir, dándose cuenta de que ya no había vuelta atrás. Cerrando los ojos, deseó interiormente que él se mantuviera con buena salud de ahora en adelante. Susurró su nombre, Sane, y en ese momento pensó que había logrado cambiar el fin de este mundo. Al mismo tiempo, el santo hablaba con el duque sobre los invitados a la fiesta, pero el duque parecía distraído, lo que la impulsó a llamarlo con curiosidad. La chica se dio cuenta rápidamente de lo ingenua que había sido su idea. Entonces se presentó. Ella es Adeline Bertrand, la única hija de la familia Marque Bertrands, y también es una persona reencarnada de otra vida. Cuenta que, debido a los vagos recuerdos de su vida anterior, al principio se sintió como una extraña, pero este sentimiento cambió al ver el amor y la sincera preocupación de sus padres. Con 2 hermanos que la apoyaban, decidió ocultar sus verdaderos sentimientos y vivir como una niña feliz bajo el cuidado de todos. Sin embargo, a pesar de su decisión, una extraña ansiedad derivada de ser un alma reencarnada le impedía integrarse por completo en este mundo. Un día, su padre le presentó a su prometido, el joven duque de Blancard. Al ver al muchacho que la recibió cortésmente, se preguntó si realmente era su prometido. Respondió tímidamente que también lo esperaba con ilusión, pensando en lo mucho que parecía un príncipe sacado de un cuento. Ese fue el primer día que conoció a Sane. Al principio, le preocupaba su capacidad para mantener un compromiso con un niño, pero, ya fuera por la prematura madurez de Sane o porque ya se había adaptado a vivir como una niña, sus miedos se desvanecieron. Siempre estaban juntos, pasando días llenos de alegría y, gracias a eso, pudo adaptarse plenamente a este mundo. Adeline le confiesa a Sane su deseo de viajar algún día por todo el imperio. Añade que su familia se preocupa demasiado por ella y le susurra que ha estado ahorrando en secreto para lograr ese sueño. En ese momento, nota que la expresión de Sane cambia a una mirada perdida, una mirada que aparecía en él de vez en cuando, lo que la hace preguntarse si le está ocultando algo. Si bien él la ayudó a adaptarse completamente a este mundo como alma reencarnada, ella también quería hacerlo feliz. La escena cambia al funeral de la madre de Sane, donde Adeline escucha susurros de algunos asistentes que comentan que su comportamiento no era el de un niño. Añaden que la duquesa no fue cercana a él durante su vida, quizás porque no congenió con él al no ser un niño adorable. En ese momento, comprende el significado de la expresión que a veces aparece en su rostro. Él soportaba todas esas duras palabras solo y en silencio, y ella pensó que, por muy maduro que pareciera, seguía siendo solo un niño. Permaneció en silencio junto al ataúd de su madre. Entonces ella no pudo evitarlo, dio un paso al frente y lo abrazó con fuerza, lo que lo sorprendió, haciendo que la llamara por su nombre. Mientras lo sostenía, las lágrimas corrían por sus mejillas y le preguntó por qué no podía llorar libremente cuando era niño. Sane le preguntó sorprendido qué estaba diciendo de repente. Ella le dijo que incluso en un momento como ese no debía fingir ser un adulto y que estaba bien llorar. Sane intentó calmarla, insistiendo en que estaba perfectamente bien, mientras los ojos de ella seguían llenos de lágrimas.
lágrimas. Para demostrarle sus palabras, le dedicó una sonrisa. Ella reaccionó juguetonamente, protestando cómo podía ser él quien la consolara en esa situación. Luego volvió a abrazarlo, asegurándole que se quedaría a su lado. Sabía que, en momentos de profunda tristeza, la gente puede engañarse a sí misma y afirmar que está bien, pero eso no significa que realmente lo esté, así que le pidió que se quedaran juntos y no eligieran el aislamiento. Él aceptó su petición, le dio las gracias y la abrazó de vuelta. Desde ese día, se convirtieron en un apoyo mutuo, y ella creía que solo les esperaban días felices hasta que ocurrió ese incidente. Alrededor de los 9 años, leyó por casualidad una sola línea en un artículo de periódico que cambió su vida por completo. El artículo hablaba de un santo que aparecía una vez cada 100 años y, cuando se acercaba el final del centenario sin que apareciera uno nuevo para calmar la ansiedad de los ciudadanos, el siguiente santo era nombrado Salvador del Imperio. Se quedó atónita al leer estas frases, pues se dio cuenta de que sin duda había leído esa historia en una novela en su vida anterior. Así, comprendió que había sido transportada al mundo de una novela y que el santo que creía una leyenda era en realidad una persona real. Recordó que la novela era una historia romántica sobre una santa que purificaba el veneno de bestias demoníacas y un duque que la protegía. Pero el problema era que el artículo mencionaba a Sane Blancard por su nombre como candidato para ayudar a la santa debido a su extraordinario talento. Entonces comprendió que el protagonista de esta novela no era otro que Sane Blancard y que ella, como prometida del héroe, estaba destinada a sentir celos de su relación y a cometer toda clase de maldades. En última instancia, ella encontraría su fin como la peor villana. No solo eso, sino que había otro hecho impactante, el despertar de la santa. En este mundo de fantasía, existen bestias demoníacas y, como corresponde a una novela romántica, la protagonista femenina, la santa, es la única capaz de purificar su veneno y salvar a la humanidad. Pero la horrible verdad era que el catalizador de su despertar fue la muerte de la villana, Adeline. Tras despertar como santa, la heroína desata su poder. Al final, evita la destrucción del mundo y alcanza un final feliz. En otras palabras, la historia concluye con su muerte, la de la villana. Sane hablaba con la aturdida Adeline Bertrand, preguntándole en qué pensaba de repente y luego sugiriéndole que dieran un paseo después del almuerzo para mostrarle las flores que florecían en el jardín. Pero ella permaneció en silencio, mirando el periódico que tenía en las manos con una expresión de asombro, lo que lo impulsó a llamarla de nuevo. Más tarde esa noche, Sane finalmente la encontró y le preguntó si había hecho algo mal, pero ella respondió que no podía entender. De repente, ella le pidió que rompiera el compromiso, dejándolo confundido y ansioso afuera de la puerta de su habitación. Mientras ella, sentada sola en casa, llorando bajo las sábanas, le susurró una disculpa a Sane, justificándose a sí misma que no tenía otra opción. Recordó cómo le había pedido que se fuera, disculpándose con él. Incluso le pidió que no volviera a ser amable con ella, dejándolo en estado de shock y dolor. Tras darse cuenta de que había reencarnado en este mundo, le pidió que rompiera su compromiso en un intento de alterar ligeramente la historia original. Su plan era que, si lo abandonaba, el momento en que él conocería a la heroína principal llegaría mucho más rápido y, a través de este proceso, podrían encontrar otra forma de despertar a la santa que no fuera su muerte. Aunque sabía que el compromiso no se rompería realmente porque era un asunto de adultos, planeaba distanciarse poco a poco de él, disculpándose en su corazón por el dolor que le había causado y convenciéndose de que pronto la olvidaría. Él era el héroe destinado a un final feliz y ella estaba decidida a proteger a todos y evitar su muerte, pero descubrió que esta novela era más dura de lo que imaginaba. En una de sus pesadillas, vio a alguien acercándose a su cama mientras dormía y despertó con el sonido de pasos. De repente, un joven de ojos rojos apareció con una daga y la apuñaló, y ella lanzó un grito desgarrador. Despertó de su sueño aterrorizada y se dio cuenta de que lo sucedido solo había sido un sueño. Sentada en su cama, se preguntó cuántos días habían pasado mientras sufría esas pesadillas. Desde que anunció su deseo de separarse, las pesadillas la atormentaban. En un sueño, finalmente logró romper el compromiso, pero terminó envenenada. En otro sueño, intentó convertirse en seguidora de la heroína, pero también fue asesinada. En un sueño donde finalmente huyó a un convento, murió en un accidente. En el sueño que acababa de tener, su segundo hermano mayor fue de viaje de negocios al reino de Taet y trajo de vuelta a un sirviente. Ese sirviente la mató, solo para descubrir que el denominador común en todas esas pesadillas es que siempre terminan con su muerte. A la mañana siguiente, estaba distraída en la mesa, pensando en lo absurdo de sus sueños. Un repentino viaje de negocios para su hermano menor de edad le pareció completamente ilógico. Su madre notó que su rostro palideció y le preguntó si estaba bien, a lo que ella respondió que no había dormido bien. Su madre comentó que probablemente estaba triste porque su segundo hermano se iría de viaje y Adeline sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Sorprendida, le preguntó a su madre a dónde iba y ella respondió que al reino de Taet, donde tenía la intención
de iniciar un negocio. Entonces se dio cuenta de que el reino de Taet era el mismo lugar del que su hermano había traído a aquel sirviente en su sueño y se preguntó si lo que había visto era un sueño profético. Como para confirmar su intuición, sus sueños se hicieron realidad a partir de ese día. Cuando soñó con el regreso de su hermano mayor al palacio, él partió al día siguiente. Cuando soñó con la enfermedad de su madre, ella misma enfermó y sintió como si alguien estuviera prediciendo su muerte y burlándose de ella. Adeline comprendió que su destino en este mundo era diferente al de otras novelas de reencarnación. En lugar de forjar su propio destino, tenía que morir o, de lo contrario, este mundo perecería. Inicialmente, aceptó este destino con una risa cínica, preguntándose cuánto deseaba este mundo su muerte, pero pronto un sentimiento de desafío la invadió y decidió que, si la muerte era inevitable, también podría fingirla, engañar al destino mismo. Desde ese momento, comenzó a prepararse para su muerte con extrema precisión, calculando el momento y las posibles maneras de fingirla y, basándose en su conocimiento de la historia original, reunió seguidores leales y competentes. Su plan se basaba en el hecho de que la heroína despierta como santa por la culpa de no haber podido evitar su muerte, así que tenía que ejecutar su plan el mismo día en que Genoveva es atacada, tal como se menciona en la novela. Mientras preparaba el plan, continuó manteniendo a Sane a distancia, asegurándole que, aunque los adultos no les permitirían romper el compromiso, ella no tenía intención de casarse con él. Los años pasaron rápidamente y, después de unos años, la santa apareció como se esperaba. Para entonces, todos los preparativos para fingir su muerte estaban finalmente completos. El día prometido, un grito resonó en el palacio mientras alguien llamaba al joven duque. Lady Adeline resultó gravemente herida al intentar proteger a la santa y cayó en los brazos de Genoveva, quien le suplicaba que abriera sus ojos. Un Sane enfurecido ordenó que trajeran a un curandero de inmediato. Mientras tanto, Adeline pensaba que el dolor era peor de lo que esperaba y que todo su cuerpo se estaba desgarrando. Mientras Genoveva seguía suplicándole que no cerrara los ojos, Sane se arrodilló junto a ella y ella lo llamó por su nombre con voz débil y él respondió que estaba allí. Antes de irse, ella le tocó la cara, disculpándose por engañarlo a él y a todos. Le dijo que pagaría el precio por lastimarlo y le pidió que la olvidara y viviera feliz. Luego pronunció su última palabra, adiós, y su mano cayó sin vida. Sane se desplomó, gritando su nombre en estado de shock y dolor. Adeline Bertrand se sentía culpable con Sane y su familia, pero no tenía otra opción. Esa era la única manera de salvarse a sí misma y a todos, y así logró fingir su muerte y marcharse. En otro lugar, Sane recordaba sus palabras anteriores cuando ella le pidió que no se entristeciera si algo malo sucedía. Recordó su promesa de que lo haría feliz y se preguntó amargamente por qué lo había abandonado después de todas esas promesas. 5 años después de aquel incidente, Adeline finalmente leía un artículo de periódico que anunciaba que su larga espera había valido la pena. El artículo anunciaba la boda del siglo, confirmando que Sane y Genoveva se habían casado, tal como en la historia original. Otros artículos cubrían la historia del ascenso de la santa desde el pueblo llano y cómo su despertar había transcurrido sin problemas, preguntándose si el amor era el secreto de su creciente poder sagrado. Así, consideró que su plan era esencialmente un éxito. Había logrado preparar una poción que la hacía parecer muerta y había encontrado una manera de escapar del interior del ataúd. Se aprovechó de las lagunas en los funerales de la nobleza, pero admitió que nada de esto habría sido posible sin la ayuda de Joy, quien había estado con ella desde la infancia, y también de Lucian, el líder del inframundo. Lo único extraño era el silencio de la familia Blanchard, y se preguntó si eso significaba que la habían olvidado tan pronto. Miró la foto de Sane en el periódico, notando que no había cambiado en absoluto. Lo vio de pie junto a Genoveva y se sintió satisfecha porque se veían maravillosos juntos, y le alegró que él fuera feliz. Decidió detener las emociones. Se dio cuenta de que lo único que le quedaba era esperar la captura del último villano de la historia, y, como aún quedaba algo de tiempo, sintió un momento de calma. Mientras Adeline pasaba las páginas del periódico, decidió que debía concentrarse en ahorrar más dinero para su futuro. Pero su calma no duró mucho. Fue interrumpida por la entrada de su fiel sirviente Joy. Entró corriendo y la llamó mi señora. Ella le preguntó, sorprendida, por qué corría así, ya que no era su costumbre mostrarse tan agitado. Él le dijo, con voz cargada de tristeza, que acababa de recibir noticias de un conocido en la capital que le informaba que su madre había muerto. Adeline no podía creer la noticia, murmurando para sí misma que estaba mintiendo, mientras un recuerdo feliz que había compartido con sus padres pasaba ante sus ojos, preguntándose cómo podía ocurrir algo tan trágico. Las lágrimas inundaron su rostro mientras susurraba el nombre de su madre. Se dio cuenta de que este doloroso destino nunca fue lo que quiso cuando se fue y lo dejó todo atrás. Con tono firme, le comunicó a Joy su decisión de regresar a su ciudad natal. Quería despedirse de su madre por última vez, sin importar el costo. En el camino, Joy expresó su preocupación, explicando que si se
iban ahora, probablemente tendrían que esperar mucho tiempo para asistir al funeral, y le preguntó si estaba segura de estar preparada para ese riesgo, pero ella insistió en que era mejor ir de inmediato, ya que no podía permitir que nadie descubriera que seguía viva. Lloyd comprendió su postura y le prometió que se quedaría cerca, dándole tiempo suficiente para despedirse de su madre, así que ella le agradeció su comprensión y lealtad. Al llegar al cementerio, sintió alivio por haber logrado llegar antes de que comenzara la ceremonia fúnebre y decidió despedirse de su madre y marcharse lo más rápido posible. Mientras caminaba, escuchó una voz detrás de ella que le decía que finalmente la había encontrado. De repente, una mano fuerte la agarró de las manos y se giró, sorprendida, para encontrarse cara a cara con Sane. Él la miró con una extraña calma y dijo: «No ha pasado mucho tiempo, Adeline». Ella estaba atónita, preguntándose para sí misma sobre la imposibilidad de que él estuviera allí, y en ese momento comenzó a oler un aroma extraño. Mientras su conciencia se desvanecía, escuchó su voz revelando la horrible verdad. Él sabía que ella caería en la trampa de un obituario falso y que, si hubiera sabido lo fácil que era, lo habría enviado antes. Perdió el conocimiento por completo y cayó en sus brazos. Sane la cargó, susurrándole que durmiera bien, mi hermosa prometida, asegurándole que estarían juntos cuando despertara. En su coma, su memoria la transportó a una escena de su infancia donde Sane le preguntaba en qué estaba pensando tan profundamente. Recordó que era un recuerdo de sus días de niñez juntos. En ese recuerdo, le preguntaba al joven Sane con tristeza por qué todos debían morir y si podrían estar juntos para siempre. Entonces él se prometió a sí mismo que viviría para siempre y nunca moriría, y que permanecería a su lado eternamente. Recuperó la conciencia por un instante, rechazando ese recuerdo, y esta promesa, que ahora había tomado un giro oscuro, despertó en ella mientras se preguntaba dónde estaba. Intentó ordenar sus pensamientos, recordando que definitivamente había conocido a Sane en el funeral, pero lo que sucedió después es confuso. Entonces recordó claramente sus palabras cuando describió el obituario como falso y comenzó a preguntarse qué estaba sucediendo realmente. En ese momento, se oyó el crujido de la puerta al abrirse. Entró una mujer que no era otra que Genoveva, la santa y la heroína original de la novela, quien la llamó Lady Adeline. Adeline Bertrand se quedó atónita, preguntándose con confusión y asombro por qué Genoveva estaba allí. Genoveva era la heroína de este mundo, la buena chica que nunca perdió su bondad a pesar de las duras circunstancias y los crueles abusos que sufrió. Tan pronto como vio a Adeline despierta, corrió hacia ella y la abrazó con fuerza, susurrando con incredulidad que realmente estaba viva. Le dijo que apenas podía creerlo, incluso cuando el duque Sane se lo había dicho, ya que el momento de su muerte ante sus ojos aún estaba vívido en su memoria. Sin embargo, ahora estaba viva, lo que hizo que a Genoveva se le llenaran los ojos de lágrimas de alegría. Genoveva la reprendió suavemente, diciéndole que, si estaba viva, al menos podría haberla contactado. Entonces Adeline no encontró nada que decir más que disculparse por haberla engañado. Luego le preguntó cómo había llegado a ese lugar, que no parecía la residencia del duque, y Genoveva respondió que el duque fue quien la trajo. Adeline se dio cuenta de que sus sospechas eran correctas y que Sane Blancard fue quien orquestó la presencia de la santa allí, y se preguntó cómo había logrado encontrarla, sintiendo una necesidad urgente de irse antes de que más gente la descubriera. Le pidió a Genoveva que le contara lo que estaba pasando y que la ayudara a salir, pero la santa se disculpó, justificando su negativa diciendo que el duque se enojaría mucho si lo hacía. En un intento desesperado, Adeline señaló que Sane era su esposo y que seguramente escucharía una petición de su esposa. La confusión fue evidente en Genoveva al oír la palabra esposo, lo que provocó el desconcierto de Adeline. Genoveva pronto se dio cuenta de que Adeline debía haber pensado eso por el artículo de la boda que se había publicado, pero se sorprendió por su reacción. Adeline se aferró a la esperanza y le pidió directamente que confirmara el asunto, recordándole el artículo de la boda. Genoveva respondió que efectivamente se había casado, lo que hizo que Adeline creyera que su plan podría funcionar, pero continuó con un rotundo giro. Explicó que su esposo no era el duque Blancard. Adeline no comprendió lo que oía, así que le preguntó qué significaban sus palabras, insistiendo en que el artículo lo mencionaba claramente. Genoveva explicó que el periódico era engañoso, aunque el artículo estaba redactado para que a primera vista pareciera que se había casado con el duque, no lo mencionaba explícitamente en ninguna parte. Adeline no podía creer que esto pudiera suceder. En ese momento, recordó las palabras anteriores de Sane sobre que había caído en la trampa del falso obituario. La imagen comenzó a aclararse en su mente. Significaba que el obituario de su madre y el artículo de la boda que parecía unir a Genoveva y Sane eran parte del plan de Sane para atraerla y hacerla salir de su escondite. Genoveva continuó hablando, explicando que su esposo era un caballero de la guardia del príncipe heredero, un hombre sin tierras ni título, no el duque Blancard. Adeline se preguntó, conmocionada, qué estaba tratando de hacer Sane con todo esto. Entonces Genoveva reveló que el duque se había enterado de alguna
manera de que Adeline seguía viva y que la había convencido para que cooperara con él en este plan, prometiéndole que, si lo hacía, Adeline seguramente regresaría. Admitió que estuvo preocupada hasta el momento en que se publicó el artículo sobre el huevo, pensando que podría haber cometido un grave error, pero nunca imaginó que Adeline realmente regresaría. Después de revelar todo, Genoveva le pidió a Adeline que respondiera a su pregunta sobre por qué había desaparecido 5 años atrás. Adeline se quedó sin palabras. ¿Cómo podía decirle que este mundo era en realidad una novela y que ella era la villana destinada a morir después de intentar hacerle daño? ¿Y cómo podía decirle que su muerte era necesaria para despertar sus poderes como santa? Genoveva notó su silencio y dijo con una sonrisa tranquila que esperaba que no se lo contara fácilmente. Adeline no encontró nada que decir más que disculparse con Genoveva de nuevo. Genoveva explicó que no podía ayudarla a escapar directamente, pues si lo hacía, el duque no tendría piedad ni de ella ni de su esposo. Sin embargo, prometió que intentaría pedir ayuda al príncipe heredero para que Adeline al menos pudiera salir de esa habitación. Adeline se conmovió por la amabilidad de Genoveva y se dio cuenta de que, si la santa hablaba de una manera tan angustiada, entonces Sane debía haber perdido completamente la cabeza, así que le agradeció su disposición a ayudar. Genoveva le preguntó si algún día le contaría la verdadera razón de su partida hace 5 años. Adeline no pudo responder con claridad, pues se dio cuenta de que la historia ya no seguía el camino de la novela original y que nadie sabía qué podría pasar con su vida ahora, y todo lo que esperaba era poder contarles a todos la verdad para finalmente descansar. Pero no pudo, pues vio en uno de sus sueños proféticos que todos estarían en peligro si lo hacía, así que le prometió a Genoveva que intentaría contárselo después de que todo terminara. Genoveva sonrió y dijo que esperaría, añadiendo que la persona que más desea escuchar la verdad es alguien más que ella. Mientras tanto, Sane estaba de pie en su oficina dentro de su residencia, perdido en sus pensamientos mientras pensaba en Adeline. Le parecía más delgada de lo que recordaba después de verla de nuevo 5 años después de la separación. Recordó la escena de su muerte mientras estaba manchada de sangre en sus brazos y pensó que, si ella había tomado una decisión así de abandonarlo, al menos debería haber vivido una buena vida. Pero pronto se sacudió esos sentimientos de la cabeza, considerándolos ahora sin sentido. Había decidido que ella nunca podría volver a dejarlo y que, si tenía que culpar a alguien, debería culpar al destino que los había unido. Su memoria lo llevó de vuelta a su primer encuentro en el año en que cumplió 10 años, cuando ella tímidamente le preguntó si era su prometido. En ese momento, para él ella no era más que Lady Bertrand, la niña que se convirtió en su prometida. Su compromiso fue un arreglo puramente político, ya que la familia Bertrand era una familia rica e influyente que poseía tierras fértiles y participaba activamente en proyectos comerciales. Por esta razón, la familia imperial buscó establecer relaciones directas con ellos, pero, después de sus repetidos rechazos, recurrieron a una solución alternativa: casarlo como hijo de la princesa imperial con la hija de la familia Bertrand. Inicialmente, no era importante para ninguno de los dos, era solo una conexión formal. Recuerda haberle dicho que esperaba con ansias trabajar con ella, pero eso era lo que pensaba antes de conocer realmente a Adeline. Adeline tenía un lado un tanto extraño. Después de responder fácilmente a temas difíciles, rápidamente fingía no saber nada y a menudo le lanzaba miradas insolentes mientras fingía mirar hacia otro lado. Pero eso era todo. Para él, que encontraba todo en el mundo aburrido porque poseía habilidades diferentes a las de los demás, ella era simplemente alguien que le llamaba un poco la atención. En ese momento, sin importar quién estuviera con él, era como estar solo. Todo le parecía muy aburrido. Quizás por eso, su madre solía gritarles a los demás que no trajeran a ese niño delante de ella. Considerando que la mirada de sus ojos azules le resultaba repugnante, su madre se preguntaba cómo podía sentir afecto por un niño que nunca pareció un niño. Tanto era así que él mismo la encontraba inquietante. Sus palabras no le dolían particularmente, ya que los adultos no podían ocultar su molestia ante un niño que no se comportaba como tal. Y, como prueba de ello, él mismo no sintió ninguna tristeza por la muerte de su madre. Sí, ciertamente fue así hasta que Adeline Bertrand se le acercó en el funeral y le pidió que permanecieran juntos y no eligieran el aislamiento. En el momento en que abrazó a Adeline, quien lo estaba consolando en el funeral, su calidez era intensa, tanto que casi deseó estar verdaderamente triste. Desde ese momento, la prometida que creía que podía ser cualquiera se convirtió en alguien por quien estaba agradecido. Adeline. Sane Blancard se dio cuenta de lo maravilloso que era. Gracias a Adeline, la vida ya no era tan aburrida como antes. Nunca imaginó que se sentiría así por nadie. Cosas que no habrían significado nada si hubieran venido de otra persona se volvieron especialmente significativas solo porque eran de ella. Amaba la vista de la nieve caer solo porque ella la veía hermosa. Recuerda cómo le tomó la mano y le prometió que no la entregaría a nadie más porque ella era el único color en su mundo. Pero el destino tomó un rumbo completamente opuesto
dispuesto a sus deseos. Adeline anunció su deseo de romper el compromiso. Aunque él le rogó que le dijera que había hecho mal, ella se conformó con una disculpa sin dar ninguna explicación. Él intentó impedir que se fuera, pero ella insistió en mudarse. Afortunadamente, el compromiso no se rompió realmente porque era un acuerdo de la familia imperial, pero Adeline continuó evitándolo. Incluso le aconsejó que fuera honesto con sus sentimientos y que ganara el corazón de la que amaba cuando apareciera, como si esa chica no fuera a ser ella. Cada vez que la veía actuar como si conociera todo su futuro, sentía ansiedad. Sentía como si sus entrañas se pudrieran de dolor, pero se obligaba a parecer tranquilo, esperando el día en que ella regresara y lo mirara de nuevo. Pero lo que regresó no fue más que su muerte vacía. Entonces gritó su nombre en una agonía indescriptible. Recordó sus últimas palabras, disculpándose con él y pidiéndole que no se quedara solo. Ella le pidió que la olvidara y viviera feliz, ignorando su promesa anterior de permanecer a su lado. Ella era su único color, su única emoción y su único amor. El día que murió, su mundo se hizo añicos. Así vivió días como un cascarón vacío después de que su alma muriera, hasta que un día recibió una carta del príncipe heredero con noticias urgentes sobre la sirvienta Adeline que permanecía a su lado. La carta reveló que, mientras investigaban la distribución ilegal de derivados de monstruos, descubrieron que el líder de esa red, Lucian Cole, se reunía frecuentemente con Adeline, el sirviente que había frecuentado su residencia durante los últimos 6 años como si fuera su hogar. Sane sabía que Lucian era una persona capaz de inventar cualquier tipo de información. Por lo tanto, parecía extraño que Adeline tratara deliberadamente con alguien como él. A través de la carta del príncipe heredero, una posibilidad comenzó a tomar forma en su mente. Tal vez la muerte de Adeline no fue más que una farsa. Finalmente, supo la verdad a través de uno de sus subordinados, quien confirmó que la joven se reunió con Lucian Cole el día anterior al incidente. La desesperación y la sensación de traición que sintió al darse cuenta de que su muerte era una mentira fueron abrumadoras, pero, al mismo tiempo, sentimientos de alegría y éxtasis lo invadieron al imaginar el momento en que finalmente la encontraría. No sabía por qué ella se había esforzado tanto por abandonarlo, pero decidió que pensaría en eso una vez que ella estuviera completamente a su lado de nuevo. Pasaron varios días desde la visita de Genoveva y, mientras tanto, Adeline intentó escapar, pero, como la habitación estaba en un piso alto y lo único que podía ver desde la ventana era un denso bosque, no tuvo más remedio que rendirse. Se quedó tumbada en la cama, lamentando su miserable vida, preguntándose qué intentaba hacer Sane y qué pensamientos rondaban por la cabeza de su ex prometido. No había visto a Sane desde aquel día, así que ni siquiera había tenido la oportunidad de preguntarle directamente. Mientras estaba absorta en sus pensamientos, oyó una voz que venía de detrás de la puerta, una voz que reconoció al instante. Adeline no podía creer lo que veía. Su madre, la martianesa Emma Bertrand, estaba de pie frente a ella con los ojos llenos de lágrimas. Solo pasaron unos instantes antes de que la madre corriera hacia su hija, abrazándola con fuerza, sin poder creer que finalmente hubiera regresado. Adeline sintió alivio en los brazos de su madre al confirmar que la noticia de su muerte era, en efecto, una trampa orquestada por Sane, pero se preguntó, confundida, por qué la había traído a ese lugar. Este emotivo encuentro fue interrumpido por la voz de su padre, que entró en la habitación pidiéndole a su esposa que se calmara. Pronto siguió una sorpresa aún mayor. Sus dos hermanos, Patrick el mayor y Jeff el menor, aparecieron, y Adeline se encontró de repente rodeada de toda su familia. Pero sus hermanos fueron más cautelosos. Patrick le pidió a su madre que retrocediera, admitiendo que no confiaba del todo en las palabras del duque Blanca. En cuanto a Jeff, observó la situación con sarcasmo, comentando que seguramente habían encontrado a una mujer que se parecía mucho a su hermana. En medio de estas emociones encontradas, el duque Sane entró con Genoveva, lo que sorprendió a Adeline al ver a la santa allí. Patrick se enfrentó al duque con ira, negándose a creer que se tratara de su hermana, a quien él mismo había colocado en su ataúd con sus propias manos. Sane le respondió con calma, revelando una asombrosa historia. Adeline en el ataúd no estaba muerta, sino en un estado de muerte aparente, y eso era lo máximo que el poder de los santos podía hacer en ese momento. Continuó afirmando que Adeline nunca murió y que el poder de los santos la protegió en el momento del ataque. Así que la llevaron en secreto durante la mañana y pasaron los siguientes 5 años ayudando a la santa a revivirla. Genoveva apoyó con entusiasmo la historia, afirmando que los dioses finalmente habían respondido a sus oraciones de 5 años, declarando que sacrificar 5 años de su tiempo no era nada para su salvadora, Lady Adeline. Adeline quedó atónita al escuchar esta elaborada obra, pensando que Sane y Genoveva eran más estafadores que ella, especialmente con la participación de los santos en esta mentira. Su padre le preguntó a Sane por qué no había dicho nada desde el principio, recordándole cómo lo había culpado por completo de la muerte de Adeline y no le había dado la oportunidad de hablar. Sane explicó que no estaba seguro de si este método funcionaría, así que prefirió esperar hasta estar seguro de su éxito antes de decir
decirles la verdad. Entonces su padre comprendió por qué el duque no había roto oficialmente el compromiso durante todo ese tiempo. Entonces Sane se dirigió a su padre, asegurándole que nunca había pensado en ninguna otra mujer que no fuera Adeline. Ya que ella había regresado gracias a los dioses, anunció su intención de proceder con los preparativos de la boda lo antes posible. Adeline se sorprendió con este anuncio y deseó que alguien se opusiera, pero miró a su alrededor y vio que su familia estaba en estado de shock. Las palabras aún no les habían llegado a los oídos. Estaban tan atónitos que no habían comprendido lo que acababa de decirse. Aunque Jeff intentó dudar de nuevo, su padre lo hizo callar, diciendo que no podía dudar de las palabras del duque cuando hablaba con tanta convicción. Entonces el padre se volvió hacia Adeline y se disculpó profundamente, admitiendo que la alegría de ver cumplido un deseo largamente anhelado le había costado creerlo al principio. Expresó su inmensa felicidad por su regreso. Adeline miró los rostros de su familia y pensó que solo se había alejado de ellos para sobrevivir, creyendo que estarían bien sin ella, pero verlos en ese estado, completamente desprevenidos para perderla, le hizo imposible darles la espalda ahora, y admitió en su corazón que también los extrañaba. En la residencia de la familia Bertrand, Adeline sintió alivio al salir de esa habitación, pero se dio cuenta de que, de todos modos, había regresado a su hogar, donde sus padres le aseguraron que se encargarían de todo y arreglarían las cosas. Sus hermanos le aconsejaron que no volviera a hacer ninguna imprudencia y que descansara, pues debía estar confundida. Estuvo de acuerdo con ellos y salió de la habitación en silencio. Después de acostarse en su habitación, una extraña sensación la invadió. Algo no andaba bien. En su memoria, su familia nunca actuó de esta manera. Sus padres y hermanos, que se suponía eran una familia de villanos genuinos, debían ser fríos, aislados y completamente egoístas, así que se preguntó, confundida, por qué la repentina ternura con la que la colmaban. Aunque finalmente había regresado, algo no cuadraba. Su reflexión no duró mucho. Se sorprendió al ver a su fiel sirviente Joy. Entonces lo llamó por su nombre, preguntándole dónde había estado todo este tiempo. Joy le explicó que llevaba una capa con capucha y que vigilaba la situación cerca del palacio donde la tenían retenida y que la había seguido en cuanto la vio dirigirse a la casa de su familia. Adeline le dijo que le preocupaba que Sane le hubiera hecho daño y que se sentía aliviada de que estuviera bien, aunque esperaba que lograra escapar de todos modos. Joy le preguntó directamente qué había pasado, sorprendido de que el duque no se hubiera casado con la santa como se esperaba. Adeline mostró signos de angustia al pensar en cómo las cosas se habían complicado. Le había costado mucho darle la espalda a su familia la primera vez y ahora no sabía qué debía hacer tras regresar con ellos. Mientras ella estaba sumida en su desesperación, Joy le aconsejó que durmiera en su cama, pero ella se negó, justificándolo con su temor de que otra pesadilla la atormentara si se dormía ahora. Joy la instó a no rendirse, enfatizando la necesidad de que descansara para recuperar fuerzas. Entonces comprendió en su corazón que él tenía razón. Decidió que no podía rendirse, incluso si eso significaba lastimar a su familia o hacer que su prometido la odiara. Ya había tomado la decisión de que haría todo lo posible por mantenerse viva en este mundo sin importar el costo. Con estos pensamientos, finalmente se dejó llevar por el sueño. Al día siguiente, la noticia se extendió como la pólvora por los periódicos, anunciando el regreso a la vida de la hija de la familia Bertrand después de 5 años gracias a un milagro de la santa. En entrevistas de prensa, Genoveva declaró que Lady Adeline era como una hermana para ella y que quería devolverle su bondad a cualquier precio. Añadió que no dudó en sacrificar su vida por su salvadora y que no podía sentir mayor felicidad que devolver la luz a su vida, lo que hizo que Adeline se diera cuenta con asombro de que la noticia de su resurrección había sido transmitida a todo el mundo. Con los periódicos circulando la noticia del romance del siglo y el duque Blancard anunciando que la hija de la familia era la única mujer para él, Adeline comprendió que todos esos arreglos formaban parte del elaborado plan que Sane había ideado mientras la retenía y que escapar se había vuelto casi imposible con todas las miradas puestas en ella. Miró a Sane, que apareció ante ella con una sonrisa provocativa, y pensó sarcásticamente que él era el verdadero farsante de la historia. Pero él se acercó con calma, reprochándole su dureza al hablar con su prometido. Cuando ella le exigió que se marchara porque esa era su casa, él respondió fríamente que no podía irse antes de terminar el té que su querida suegra le había preparado. Adeline se sintió derrotada. Las visitas diarias de Sane se burlaban de su determinación de escapar y, con la complicidad de su familia, quien la chantajeaba, comprendió que salir de esa habitación no cambiaría nada. El mundo entero se había convertido en una prisión y su familia era la carcelera. Y, mientras se encontraba en ese estado, esperaba la visita de otra persona cuyo deseo de verla no era menor que su deseo de ver a Sane. De repente, un apuesto joven de cabello plateado entró, comentando que ella estaba realmente viva. Fue presentado como Edwin, el príncipe heredero del imperio Windsor Verde. En ese momento, Adeline Bertrand recordó un hecho espeluznante de la novela
novela original. Su personaje no era solo una simple villana, sino que estaba destinada a ser asesinada por uno de los hombres que amaban a la heroína como precio por sus malas acciones. Esto significa que los principales sospechosos de su futuro asesinato eran los candidatos al papel de héroe en la historia original. Junto a Sane Blancard, había otros tres: un mago que controla monstruos, un líder de pandillas del inframundo y el príncipe heredero que conspira desde la cima del poder. La escena regresó al presente, donde Edwin notó que ella no parecía sorprendida en absoluto, pero le aseguró que en realidad estaba bastante impactado. Entonces le preguntó la razón que la impulsó a orquestar tal plan. Adeline susurró para sí misma que inicialmente sospechó que Edwin era quien la había matado y comentó sobre su extraña curiosidad por asuntos inusuales, y él le preguntó si había cometido un crimen horrible. Luego agregó, con una mirada significativa, dirigiendo una mirada a Sane, quien estaba sentado en la habitación, insinuando que, sin importar el crimen que ella hubiera cometido, tenía a alguien con un poder superior al de su familia dispuesto a encubrirlo. Adeline pensó que, a pesar de su apariencia gentil y dócil, su personalidad era completamente corrupta. Entonces él la instó a responder a su pregunta. Adeline lo negó de inmediato, pero él insistió en saber la verdad. En su interior, sabía que había huido porque la iban a matar, pero no podía hablar de ello. Recordó que una vez intentó revelar la verdad, preparada para que todos la trataran como a una loca, pero tuvo una pesadilla horrible en la que la persona a la que se lo contó murió de forma espantosa. Por esta razón, decidió guardar silencio, sin importar cuál fuera la verdad. Edwin pareció comprenderla, diciéndole que escucharía el resto de la historia más tarde, pero luego pasó al motivo de su visita, hablar sobre su matrimonio con el duque Blancard. Entonces Sane intervino, afirmando que celebrarían la ceremonia de boda lo antes posible. Edwin se preguntó sobre el matrimonio, y Sane respondió que simplemente le estaba informando, recordándole que su majestad, el rey, había dado su aprobación a su compromiso hacía mucho tiempo. Con una mirada penetrante, Edwin se preguntó si Adeline tenía alguna opinión sobre esta decisión. Adeline estalló de ira, afirmando que nunca había estado de acuerdo con esto, lo que Edwin comprendió de inmediato, concluyendo que no habían hablado del asunto en absoluto. Edwin sonrió y anunció su aprobación, diciendo que podían hacer lo que quisieran, pues se dio cuenta de que no podría detenerlos ni aunque lo intentara y que este asunto causaría revuelo en el imperio durante algún tiempo. Luego se preparó para marcharse y, antes de partir, le besó la mano, diciéndole que le daba la bienvenida de nuevo. Adeline no sintió sinceridad en sus palabras, pero él le aseguró que hablaba en serio, explicándole con franqueza que se le había hecho difícil lidiar con Sane en su ausencia, ya que oscilaba entre violentos ataques de rabia y una sensación de vacío. Añadió que Sane parecía dispuesto a quemar todo el imperio y ofrecerlo como sacrificio si eso significaba salvarla. Luego reveló otra razón para su felicidad, expresando su esperanza de que, como príncipe heredero, algún día pudiera tomar prestadas sus habilidades con las que engañó a todo el mundo. Tras su partida, se hicieron los preparativos para el escenario que presenciaría su gran regreso, que sería en la gala benéfica vespertina de la iglesia, un evento diseñado para que apareciera ante el público antes de la boda, junto a la santa, el príncipe heredero y Sane. La escena se trasladó a sus preparativos, donde la costurera le tomaba las medidas, confirmando que, debido a la apretada agenda, comenzarían la producción de inmediato. Adeline se disculpó con la costurera, llamada Rachel, por esta prisa, especialmente con sus numerosos clientes, pero ella respondió riendo que no podía ignorar una petición de Jeff. Rachel era la dueña de la famosa boutique Madame Harper, conocida por ser algo arrogante porque sus clientes eran todas figuras de alto perfil, pero resultó que era una antigua socia de negocios de su segundo hermano, quien aparentemente había accedido a encargarse personalmente de su vestuario. Adeline se sorprendió al saber que su hermano era el mayor inversor de Rachel, ya que pensaba que dirigía un pequeño negocio durante sus viajes. Entonces preguntó si había algo más que necesitara preparación. En ese momento, su madre intervino, diciendo que había muchas cosas por hacer, explicando que había guardado su ropa vieja, pero que ya estaba pasada de moda y que necesitaban comprar todo nuevo. Jeff intentó calmarla, afirmando que habían elegido las prendas más importantes y que podían preparar el resto poco a poco. Después de todo, ahora tenían mucho tiempo. Su madre asintió con lágrimas en los ojos, mientras Adeline sentía que esta situación casi la volvía loca. Jeff estuvo de acuerdo en que no había necesidad de apresurarse en absoluto. Luego se volvió hacia Adeline y le preguntó con una sonrisa significativa si estaba de acuerdo con él. Adeline notó que había algo sospechoso en su mirada y que su hermano aún no confiaba plenamente en ella, pero pensó que, si aprovechaba esto, podría encontrar otra oportunidad para escapar. Cuando sus pies entraron al salón de gala, un estado de asombro y susurros reinaba entre los asistentes, quienes se preguntaban si sus ojos les engañaban. No podían creer que la que acababa de entrar, acompañada de su familia, fuera Adeline Bertrand. Adeline se mantuvo erguida con su elegante apariencia mientras el asombro
terror se apoderaba de los asistentes que estaban al tanto de su muerte hace 5 años, preguntándose cómo había sucedido aquello imposible. Como esperaba, todas las miradas estaban puestas en ella, y sintió alivio de que Sane no estuviera con ella. Se dio cuenta de que, si hubiera estado allí, no habría dejado pasar esos rumores sin castigo. Por primera vez, se sintió agradecida por la presencia de su hermano a su lado en tal situación. Su hermano la molestó preguntándole si lo prefería a su prometido, lo cual ella negó, confundida. Luego comentó con pesar que Sane no estaba allí para presenciar la escena, pero ella le pidió que dejara de hablar de él, admitiendo en su corazón que estar con su hermano era mejor que estar con Sane. Adeline se dio cuenta de que intentar escapar en secreto a espaldas de Sane sería difícil en estas circunstancias, ya que todos estaban pendientes de su regreso de entre los muertos y su familia aún no confiaba plenamente en ella. Cualquier acción imprudente expondría su plan de inmediato, por lo tanto decidió que debía encontrar un nuevo enfoque. Y en ese momento, sus pensamientos fueron interrumpidos por una voz que la llamaba por su nombre. Genoveva tomó la iniciativa de darle la bienvenida, expresando su felicidad por su regreso sano y salvo. Entonces Adeline señaló que había oído que la santa fue quien la sacó de ese lugar y, bromeando, preguntó si debía llamarla santa en lugar de por su nombre, pero Genoveva insistió en que no era necesario, ya que todos sabían que Adeline era su salvadora, un título que a Adeline no le gustaba. Genoveva se disculpó por no haberla visitado debido a su repentina ocupación. Entonces Adeline la tranquilizó diciéndole que no había necesidad de disculparse, pero pensó que quien debía disculparse con ella era otra persona. En ese momento, el príncipe heredero Edwin apareció de repente, preguntándose con una sonrisa si ella estaba hablando de él. Su hermano Jeff se adelantó para saludar al príncipe heredero, quien a su vez lo saludó. Luego Jeff les pidió que continuaran su conversación mientras él iba a buscar una bebida. Edwin notó que la futura novia parecía cansada en lugar de feliz por su próxima boda y que no parecía contenta de verlo, lo cual consideró natural. Adeline lo confrontó diciéndole que entendía su incapacidad para impedir su matrimonio, pero lo reprochó por no cuidar adecuadamente de Genoveva, ya que la santa parecía estarse matando a trabajar, lo que afectaba profundamente a Genoveva. Adeline sabía, gracias a las investigaciones de Joy, que Genoveva soportaba una enorme carga de trabajo sola. Además de someter bestias, realizaba frecuentes expediciones para purificar la contaminación de sus cadáveres, así como asistir a eventos imperiales y eclesiásticos. Adeline se preguntaba cómo la talentosa Genoveva no podía encontrar tiempo para descansar, pero la santa intentó tranquilizarla diciéndole que poseía la capacidad de autocurarse y que estaba bien. Edwin intervino con una sonrisa astuta, explicando que, si Adeline no hubiera fingido su muerte para proteger a Genoveva, Sane no la habría sobrecargado de trabajo como venganza, admitiendo que su lógica no era del todo errónea. Adeline se sorprendió con esta conversación y pensó que no esperaba que las cosas resultaran así. Originalmente, se suponía que para estas fechas ya habrían derrotado al villano final, el Mago Oscuro, y habrían alcanzado el final feliz. Pero, según la información que obtuvo de Joy, el Mago Oscuro había desaparecido por completo después del ataque que tuvo lugar hace 5 años, a diferencia de la historia original, donde se suponía que continuaría atacando a Genoveva hasta su derrota final. Así que se preguntó si las cosas habían salido mal porque no había muerto como en la novela. Luego se preguntó si eso significaba que su vida seguía en peligro, pero estaba segura de una cosa: mientras ese Mago Oscuro no fuera eliminado, este mundo no podría alcanzar un final feliz. Esto significaba que debía atraparlo cuanto antes, pero la única información que tenía era que era uno de los nobles del imperio. Se dio cuenta de que, si quería acceder a información sobre él sin levantar sospechas, su única opción era seguir adelante con el matrimonio con Sane como estaba planeado. Mientras Edwin la observaba, pensando que planeaba escapar de nuevo, le sugirió a Genoveva que fueran a saludar a su madre. Genoveva le dijo a Adeline Bertrand que volvería pronto, y Adeline se despidió de ella. Con sus hermanos y Genoveva alejándose, Adeline vio que esta era su oportunidad. Decidió buscar primero cualquier pista sobre el Mago Oscuro dentro del Galaal, dándose cuenta de que el más mínimo detalle podría ayudarla en el futuro. Durante su búsqueda, fue interrumpida por la voz de un joven que, de manera grosera, cuestionaba si realmente era Adeline Bertrand. Luego la acusó de ser simplemente una impostora. Adeline se sintió resentida de que alguien empezara a provocarla antes incluso de que comenzara sus investigaciones. Con calma, le preguntó quién era, y él respondió sarcásticamente si lo reconocería si se lo dijera. Entonces percibió el olor a alcohol que emanaba de él y se dio cuenta de que estaba borracho. Señaló que parecía ebrio, expresando su sorpresa de que se sirviera alcohol en un evento religioso, pero notó que todos los miraban y comprendió que estaban ansiosos por descubrir la identidad de alguien supuestamente resucitado. El joven continuó acosándola, acusándola de ser una impostora que se hacía pasar por una mujer muerta, y le ofreció un poco de su bebida para calmar sus nervios, que debían estar tensos por culpa de la broma.
forma. Adeline suspiró, explicando que la santa, su familia e incluso el príncipe heredero la habían reconocido, y le preguntó si tenía que demostrarle también que era Adeline Bertrand. Él respondió desafiante que debía hacerlo si podía, expresando su confianza en que ella no sería capaz. Entonces se dio cuenta de que, si esta situación se prolongaba, atraería más atención, y decidió que, aunque era molesto, no tenía más remedio que lidiar con ello. Estuvo de acuerdo con sus palabras, admitiendo que alguien que estuvo en coma durante 5 años es esencialmente un cadáver y la idea de la resurrección no parece lógica. El joven se sorprendió de que ella estuviera de acuerdo con él. Entonces ella continuó explicando que lo que él decía significaba que una mujer que no puede probar su identidad debe ser una impostora. Luego añadió que el duque Sane Blancard y Santa Genoveva, quienes afirmaban que esta mujer era Adeline Bertrand, eran cómplices de esta conspiración. El joven se confundió y negó haber dicho eso. Entonces ella agregó que el príncipe heredero era simplemente una víctima inocente engañada por estos impostores. El joven lo negó vehementemente, pero ella lo ignoró, pensando en lo confundido que estaba por un asunto tan simple y que esto era lo que se merecía por causar problemas. Luego continuó su discurso con frialdad, explicando que la familia Bertrand, incapaz de aceptar la muerte de su hija, cayó en esta farsa como tontos, y que la Santa y Blancard estaban conspirando juntos para engañar al mundo entero, y que solo él poseía la aguda visión para exponer todo esto. Y, a diferencia de las masas ignorantes, él podía exponer con confianza esta corrupción. Entonces ella le preguntó, con una brillante sonrisa, si esto era cierto. El joven perdió los estribos y le gritó a la cara, acusándola de fraude y distorsionando sus palabras. Adeline pensó para sí misma que había esperado esa reacción de él. Cuando las palabras le fallan, recurre a la violencia. Decidió recibir el golpe para terminar con la situación y luego denunciarlo al emperador. Pero, antes de que su mano la alcanzara, el joven cayó al suelo gritando de dolor. Adeline se sorprendió al encontrarse en los brazos de Sane, quien apareció de repente. Se preguntó, conmocionada, por qué estaba allí, ya que le había dicho que estaba muy ocupado y no podría asistir. Mientras ella intentaba comprender lo que estaba sucediendo, Sane la agarró de la barbilla y la llamó por su nombre, pidiéndole que le explicara la situación. Mientras tanto, en otra escena, Jeff estaba haciendo un trato con Joy. Joy inicialmente se negó, alegando que no tenía nada que ofrecer, pero Jeff lo acusó de sacar conclusiones precipitadas antes de escuchar su oferta. Jeff pensaba que Joy era el chico que Adeline había traído a casa un día y que había mantenido a su lado desde entonces. Aunque no sabía por qué lo había traído, sabía que, incluso durante los 5 años que ella estuvo perdida, él fue el chico que permaneció a su lado. Entonces le pidió que lo escuchara un momento. Le explicó que no le pedía que lo traicionara. Joy le aseguró que su respuesta seguiría siendo la misma aunque repitiera su petición. Jeff le explicó que no le pedía que traicionara a su señora ni que se entrometiera en sus secretos. Todo lo que quería era que Joy le dijera que quería a su hermana, y luego le recordó que comprar información a través de Lucien costaba mucho dinero cada vez. Lucien Cole era el líder de una organización criminal secreta que dominaba los callejones, un hombre que haría cualquier cosa con tal de que le pagaran, incluso si implicaba una actuación peligrosa como fingir la muerte de la hija de un marqués. Y gracias a él, Adeline pudo escapar sana y salva del palacio hace 5 años, ya que ejecutaba cada misión con precisión, pero el precio de su trabajo era astronómico. Joy no podía creer que Jeff supiera todo esto y pensó que su dama quería abandonar este lugar y que, aunque su dinero aún no escasea, necesitaban ahorrar su capital actual en caso de cualquier emergencia. Joy le preguntó a Jeff si asumiría el alto costo de su información, y Jeff respondió afirmativamente, diciendo que le pagaría el doble de lo que le pagó a Lucía. Luego le preguntó directamente por qué Adeline los había dejado y le dijo a Joy que, como él suponía, ella nunca sería libre a menos que resolvieran el problema subyacente. Joy recordó el día en que Adeline lo salvó hasta ahora, cuando yacía en el suelo herido y destrozado debido a la prueba de Lucien Cole, y desde entonces nunca cuestionó sus órdenes. Ejecutarlas era su única misión, pero sabía en su corazón que, detrás de ese rostro que siempre parecía relajado, había alguien que parecía estar siendo perseguido por algo. Ella se escondía y sufría. Para él, su dama era su salvadora y su única familia, y estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por ella. Joy admitió que no sabía por qué su dama había dejado este lugar, pero en cambio le pidió que investigara algo. Entonces Jeff le preguntó sobre este asunto. Joy reveló que Adeline le pidió que investigara la identidad de la persona que apuntaba a Santa Genoveva y a la información sobre el mago que controla a las bestias. Jeff se preguntó cuál era su intención detrás de esta información, pero Joy admitió que él tampoco sabía mucho. Jeff pensó que, a pesar de la presión de los países vecinos, la santa debería ser la persona más segura en Grensor. Luego se preguntó sobre la existencia de un mago que controlara bestias. Le preguntó a Joy si alguna vez había oído hablar de algo así. Jeff respondió que era imposible. Las bestias son impurezas del maná natural
natural y, aunque puedan parecer inteligentes, están más cerca de un fenómeno que imita los instintos de una criatura viviente. Añadió que, incluso con magia negra, podría funcionar en humanos, pero controlar una bestia es un fenómeno en sí mismo. Si fuera cierto, entonces este mago ya no estaría en el mundo humano, sino al nivel de los dioses. Jeff decidió investigar esto a fondo primero y luego le diría los resultados, y le pidió que estuviera a la espera hasta entonces, y Lloyd estuvo de acuerdo. Entonces Lloyd añadió que Adeline también le había pedido que investigara al esposo de la santa. Cuando Jeff le preguntó por qué, Lloyd respondió que ella había dicho que los obligaría a divorciarse si él era un extraño, haciendo que Jeff pensara sarcásticamente si ella creía que la santa era su hija. Lloyd suspiró porque había filtrado las órdenes de su señora a sus espaldas y pensó que le habría dicho que Jeff lo había llamado ratón, pero ahora no podía. Entonces Jeff le aseguró que cooperar con ellos era para el beneficio de su señora. Solo querían proteger a su hermana menor. Lloyd le dijo a Jeff que lo que se interponía en el camino era Sane Blanca. Actualmente, Jeff consideraba a Sane un aliado, al menos sus objetivos eran similares, no perder a Adeline de nuevo. Actualmente, no hay nadie mejor que Sane para mantener a Adeline cerca, afirmando que la familia Bertrand no cometería el mismo error dos veces. En otro lugar, Genoveva se preparaba para irse a la cama. Pensaba que no tenía ganas de volver, pues no había nadie esperándola, incluso si lo hiciera. Este sentimiento de soledad no era repentino. Su esposo, el tutor del príncipe heredero, prácticamente vivía en el palacio imperial, mientras que ella, como santa, no podía abandonar la iglesia cuando quisiera. Admitió para sí misma que su matrimonio no había sido por amor, por lo tanto vivir lejos de su marido no era difícil. Se casó por el deseo de formar una familia, pero lo que lamentaba era que aún sentía un vacío. Se preguntaba si las cosas mejorarían si tuviera un hijo, pero rápidamente descartó la idea. Con su apretada agenda, el embarazo y el parto eran imposibles. Además, ni siquiera sabía si la bendición de los dioses incluiría un hijo. Los dioses le otorgaron varias habilidades como su sirvienta. Le permitieron no sentir hambre aunque no comiera nada y vivir sin dormir. Incluso le concedieron la capacidad de mover su cuerpo por muy agotada que estuviera. Pero estas habilidades, en realidad, no eran diferentes de una maldición de trabajo forzado. De hecho, sentía que estaban más cerca de una maldición, dado el evento que llevó al despertar de estos poderes. Pensaba que Lady Adeline no se daba cuenta realmente de lo que significaba para ella, pues era la única persona en su vida que la apoyaba incondicionalmente. Cuando vio su muerte ante sus ojos, sintió que nunca se perdonaría a sí misma y que la razón por la que soportó la pesada carga de trabajo que el duque le impuso durante 5 años fue la expiación por la muerte de su salvadora. Mientras estaba perdida en sus pensamientos, su doncella le recordó que el invierno pronto llegaría y que partiría de nuevo en el lejano viaje de purificación invernal, pero Genevieve le dijo que su santidad el Papa no se encontraba bien y que le había pedido que se quedara a su lado ese invierno. Sin embargo, la doncella le hizo notar que pronto estaría ocupada supervisando la boda del duque Blanca. Comentó que el duque había ido demasiado lejos al pedirle a la santa que supervisara su boda personalmente, pero Genevieve insistió en que lo haría, pues el duque y Lady Bertrand eran sus salvadores. Entonces se preguntó con una sonrisa si la doncella insinuaba que eran amantes, sorprendida por el origen de esos rumores, especialmente porque ya estaba casada. Admitió para sí misma que su corazón había latido con fuerza cuando estuvo frente a él, pero eso se debía a un miedo intenso que la inquietaba. Estaba cansada de esos rumores y decidió que debía tener un hijo pronto para que tales habladurías desaparecieran. En ese momento, una flecha se dirigió repentinamente hacia ella. Su criada gritó presa del pánico, llamando a la santa y gritándole que se alejara. 2 semanas después del ataque a la santa, en la catedral de Green Windsor, se anunció la entrada del novio, Sane Blanchard, y la novia, Adeline Bertrand. Por fin había llegado el día prometido. Mientras caminaba hacia el altar, Adeline deseó haber salido con alguien durante su huida, alguien que la hubiera llevado en brazos y escapado con ella del salón de bodas. Genevieve, quien oficiaba la ceremonia, anunció en nombre de los dioses que se habían convertido en marido y mujer, deseándoles bendiciones para su futuro juntos, pero en su interior, Adeline miraba a Genevieve, que parecía feliz, y pensaba con tristeza que ella era quien debía ser la novia. Sus pensamientos fueron interrumpidos por la voz de Sane, quien le pidió a Adeline que levantara la cabeza. Luego sonrió, diciéndole que debía sonreír, recordándole que era una novia. Adeline miró a Sane con semblante serio, preguntándose cómo podía esperar que sonriera en un matrimonio tan forzado, pero él le respondió con calma que, si estuviera en su lugar, creía que podría sonreír, lo que la dejó perpleja y sorprendida. Mientras tanto, su madre lloraba de extrema felicidad mientras su hijo Jeff intentaba calmarla, recordándole que era un día feliz. Mientras tanto, Sane le decía a Adeline que gracias a este matrimonio sus seres queridos estaban a salvo, y se lo dijo con una mirada profunda, afirmando que todo esto era gracias a ella, por lo que su convicción aumentó de que él realmente
realmente se había vuelto loco. Mientras los asistentes aplaudían calurosamente, Sane hizo una reverencia, agradeciéndole. Luego le susurró que sonriera así, por lo que ella intentó alejarse confundida. Todavía no entendía por qué Sane insistía en este matrimonio, pero estaba segura de una cosa: este matrimonio nunca estuvo motivado por el amor. De lo contrario, no habría ignorado su negativa y se lo habría impuesto de esta manera. Concluyó que el asunto debía ser una venganza contra el malvado prometido que lo había engañado, pero se preguntó confundida si ese era el caso. ¿Por qué sonreía como si fuera dueño del mundo entero? Antes de que pudiera comprenderlo, la sorprendió con un beso que la hizo pensar que, de esta manera, podría empezar a creer que él realmente la amaba. Unas horas más tarde, en el salón de recepción del duque, Genevieve había bebido demasiado vino de la celebración, expresando lo mucho que lo había lamentado durante todo ese tiempo. Adeline la miró sorprendida, pensando que la heroína de la novela se había convertido en una borracha. Entonces se disculpó con ella suavemente. La borracha Genevieve le preguntó por qué lo había hecho. Entonces Adeline corrió hacia ella para ver cómo estaba, y en ese momento apareció el príncipe heredero Edwin, disculpándose por interrumpir su primera noche y sugiriendo que lo consideraran una pequeña fiesta, especialmente porque de todos modos no había recepción. Luego Edwin se dirigió a Sane diciendo que, si había ayudado en este extraño matrimonio hasta tal punto, debía tolerar su presencia. Sane respondió con calma que lo sabía y por eso lo toleraba. Adeline expresó su deseo de ir a descansar, pero explicó que no podía irse antes que el príncipe heredero y el santo. Entonces Edwin comentó que habrían llegado antes si la iglesia les hubiera permitido salir. Luego reveló que Genevieve había estado sensible últimamente debido a un ataque al que había sido sometida. Adeline se sorprendió, preguntándose de qué ataque estaba hablando, y Edwin respondió con desdén si no se lo había contado. Explicó que hacía 2 semanas alguien le disparó una flecha a Genevieve. Adeline preguntó por el culpable y Edwin respondió que aún no lo habían atrapado y que por eso la santa se había escapado para asistir a la boda. Adeline no comprendió el asunto, le pareció repentino e ilógico y recordó que Genevieve le había dicho que había estado a salvo durante los últimos 5 años. Se levantó de repente, expresando su preocupación por Genevieve, quien debía de estar muy conmocionada, sobre todo porque había oído que había vuelto al trabajo inmediatamente después del ataque. Entonces Edwin comentó sobre su valentía. Genevieve le dijo a Adeline que lo que realmente le molestaba no era el ataque, sino que ella no se cuidaba y solo se preocupaba por los demás incluso después de su regreso. Añadió, sollozando, que lo que la entristecía era que también quería protegerla. Adeline intentó disculparse, pero Genevieve rechazó vehementemente su disculpa. En cambio, puso en su mano una pulsera que ella misma había bendecido, pidiéndole que la tomara. Le explicó que ni siquiera quería imaginarla en peligro, pero que, si alguna vez lo estaba, debía romper la pulsera para llamarla y le prometió que seguramente iría a salvarla. Pero de repente Genevieve se desplomó y cayó sobre la mesa. Entonces Adeline la llamó. Con ansiedad, Edwin comentó que había bebido demasiado. Adeline observó la escena pensando que nunca había querido guardar secretos, pues deseaba poder bendecirlos algún día mientras sonreían felices y reían, diciéndoles, «¿Ves? Fuiste feliz al final», y pensó lo maravilloso que sería. Pero ni siquiera esa simple felicidad le fue permitida, y para escapar de esa horrible pesadilla se vio obligada a herir y engañar a las personas que amaba. Adeline creía haber desempeñado su papel con éxito. Aunque no murió como en la historia original, Genevieve había despertado como una santa de todos modos, pero parecía que este mundo no estaba de acuerdo con ella. Se dio cuenta de que, mientras Adeline Bertron estuviera viva, Genevieve enfrentaría amenazas a las que no habría estado expuesta de no ser por ella. Se preguntó con desesperación qué debía hacer, pero el agotamiento la venció mientras se apoyaba en la mesa. Se despertó después de un rato, todavía con mucho sueño, y pensó que necesitaba asearse, pero decidió que al menos debía ir a dormir al dormitorio. Antes de que pudiera levantarse, Sane la sorprendió cargándola en sus brazos, susurrándole que volviera a dormir. Entonces ella lo llamó por su nombre, sorprendida. Le preguntó qué había pasado con el príncipe heredero y Genevieve, y él le dijo que se había despedido del príncipe y que los sirvientes habían llevado a la santa a la habitación de invitados. Mientras la cargaba, ella se preguntó con desconcierto el motivo de ese trato tan amable. Él fue quien la secuestró en primer lugar, y sintió que no se habría sentido tan extraña si él se hubiera enfadado con ella y la hubiera maldecido. Cuando la colocó en la cama, ella le pidió que se apartara, pero él respondió con una sonrisa sarcástica, preguntándose qué pensaría la gente si el novio era expulsado en su primera noche. Luego la abrazó suavemente, afirmando que solo la sostendría mientras dormían. Le advirtió que se enfermaría al día siguiente si no dormía ahora, por lo que sintió que la cabeza le iba a estallar de dolor. En su corazón admitió que estaba un poco cansada. Desde su regreso, su madre no había dejado de llorar, especialmente en los últimos días, cuando sus lágrimas no se secaban. Incluso su tranquilo hermano Patrick armó un escándalo, y Jeff siguió
siguió culpándola y molestándola hasta justo antes de su partida a un lejano viaje de negocios. Su padre también le dijo lo hermosa que era y que verla casarse era como un sueño. Todos querían ayudarla, incluso Genevieve, que pensaba que quería recompensarla mientras yacía en su cama. Creía que todo esto era por culpa de Sane, porque él era quien la había mantenido allí y sentía que no podría soportar la situación a menos que pensara de esa manera.